Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El libro de Marcos. Lección número 2 para el sábado 13 de julio de 2024. Un día en el ministerio de Jesús. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Aquí su servidor Néstor Salguera y César Vargas, como siempre. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad de estar con ustedes, de compartir este material ya en nuestro tercer trimestre del 2024 y que trae por título el libro de Marcos. El libro de Marcos. Es una temporada, César, donde vamos a ver a profundidad y a detalle, ¿verdad?, acerca del libro de Marcos. Solamente son 16 capítulos que vamos a ver en estos 3 meses. Queremos agradecer a la radio adventista Chinandega por habernos invitado, César, en nuestra primera lección, ¿verdad? Ahí en la radio estuvimos y fue algo especial, ¿verdad? Una bonita experiencia, ¿verdad? Sí. Lo bueno es que tenemos la oportunidad de compartir con más hermanos también a través de la radio. De la radio, sí, de su página oficial ahí en Facebook. En Facebook y en el canal de YouTube también está. Así que les animamos para que puedan buscar en YouTube Radio Adventista Chinandega y puedan también suscribirse al canal. Recuerden que los que no se han suscrito al canal de Escuela Sabática Fácil pueden hacerlo y también les animamos para que puedan hacer sus comentarios de Escuela Sabática y también ustedes estudien el folleto, que es lo más importante, ¿verdad, César? Que puedan ustedes estudiar, como dice nuestro hermano César, siempre de antelación, para que cuando llegue el sábado nosotros ya vamos a saber de qué se trata, ¿verdad? Así es, y que como maestro también uno se siente como triste, ¿no? Porque usted le pregunta a la mayoría de los hermanos, no tienen sus cartillas limpitas, no se trata de eso. Y hay que rayarlas, ráyelas, y para eso es, miren, rayenlas, así ves, como yo, con colores, resaltadores, hay que hacer todo, ¿verdad? Todos debemos estudiarla porque Dios nos da una luz, no nos da la luz a uno solo, sino que todos tenemos diferentes puntos de vista, así como los 4 evangelios hablan de Jesús. Así es. Si lo que no te dice Marco en detalle te lo puede decir Lucas, te lo puede decir Juan, y ahí va uno aprendiendo más. Así que vamos a comenzar nuestra segunda lección para el 13 de julio de este año 2024, ¿verdad, César? Y tiene como título Un día en el ministerio de Jesús. Amén. Así que, César, te invito para que nos dirijas en oración para comenzar entonces. Ok, oremos. Te agradecemos, Señor, nuevamente la oportunidad de poder estar en este programa, estudiar tu palabra, repasar, Señor, lo que ya hemos estudiado durante toda la semana. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu sea nuestro guía, Señor. Nosotros necesitamos de Él para poder entender tu palabra y para también expresar lo que tú nos has enseñado. Queremos pedirte la capacidad, Señor, porque tu palabra dice que si nos falta sabiduría, se la pidamos a usted que nos va a dar, oh Dios, abundantemente y sin reproche. Así que permite que este estudio sea de mucho beneficio para nosotros, para todos los que nos escuchan también a través de este programa. En el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén. Amén. Dice César, el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 17, dice de la siguiente manera, hablando Jesús, ¿verdad? Y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Amén. César, y es que cada evangelio presenta el comienzo del ministerio de Jesús, ¿verdad? De una manera particular, cada uno tiene su entronización, por decir así. La introducción. Sí, para poder presentar a Jesús, que es el personaje importante en cada evangelio. Sí, mira, bueno, Marcos y Lucas no estaban ahí. Ellos recopilaron información, ¿verdad? A través de de Pedro y de los otros discípulos. Sin embargo, cada uno tiene un enfoque distinto. Ningún evangelio comienza de la misma manera. Y es lo que decíamos con respecto a la escuela sabática. Usted estudia y ve una cosa, tú estudias y tú ves otra. Y de eso se trata la escuela sabática dentro de la iglesia.
que todos podamos compartir lo que hemos aprendido, y entonces así nos enriquecemos. Y no solamente compartir, César, sino también, tú sabes que mientras tú estás estudiando, tienes alguna duda, tienes alguna pregunta. Claro. Y entonces en el momento del estudio, digamos, en lo que estamos dando el repaso, te das cuenta o se resuelve la pregunta que tenías y la duda también que tenías en el momento de que alguien da una opinión diferente a la tuya y tú dices, aquí está el punto que yo estaba buscando, ¿verdad? Así. Es importante. No, y si la tiene, pues simplemente exprésela en la clase, ¿no? De eso Así se trata, que todos estamos aprendiendo. Así es. Mira cómo introduce aquí la lección. Mateo muestra a Jesús llamando a sus discípulos y luego predicando el Sermón del Monte. Lucas narra la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Juan cuenta el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda de Caná, donde Jesús realizó su primer milagro. Y el Evangelio de Marcos narra el llamado de 4 discípulos y describe un sábado en Capernaum, lo que ocurrió luego, que es lo que vamos a estudiar esta semana. Así es. Este sábado es con Jesús, al comienzo del Evangelio de Marcos, da al lector una idea de quién es. Inmediatamente me gusta Marcos porque no anda con rodeo. Se va al grano. De una vez muestra quién es Jesús. Así es. Y dice César aquí que al comienzo del Evangelio de Marcos, ¿verdad? En el segmento de Marcos que estudiaremos en esta semana, hay muy pocas palabras de Jesús. Un breve llamado al discipulado, a la orden que le da a un demonio, el plan de visitar otros lugares y la curación de un leproso, junto con la orden de presentarse ante un sacerdote para ser declarado limpio. El énfasis en esta semana es la acción. Particularmente, César, en la sanación de las personas. Al escritor del Evangelio le gusta usar la palabra inmediatamente para ilustrar la rapidez característica del ministerio de Jesús. César, abrochémonos los cinturones porque vamos a entrar a un día en el ministerio de Jesús. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Y qué podemos nosotros extraer de ese día? Así que comenzamos con el día domingo 7 de julio. Sí, trae por título Sígueme. Marcos 1 del 16 al 20, Jesús llama a 4 de sus discípulos, ¿verdad? Primero encuentra a Simón y Andrés, y luego a Jacobo y a Juan. Todos ellos eran pescadores. Ahora me llama la atención esto, Néstor, porque él los encuentra y el versículo 18 el Señor le dice, en el versículo 17, Jesús le dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, en nuestra lectura bíblica. Sí. Y dice el Evangelio, y dejándolo luego sus redes le siguieron inmediatamente. Me llama la atención esa parte porque, César, tú no vas a dejar de un momento lo que tenés, lo que estás haciendo por seguir a alguien. Esto me da la idea a mí, César, de que ellos ya habían escuchado acerca de eso, o que ellos estaban esperando, ¿verdad? Este momento de que ellos anhelaban que llegara ese Mesías prometido. Sí, a la lección en la parte de abajo, dice que Juan capítulo 1 del 29 al 42, Juan completa el cuadro, ¿verdad? Es lo que estabas tú diciendo, ellos ya habían escuchado. Dice acá el comentario, parece que los hermanos eran seguidores de Juan el Bautista y escucharon su proclamación de que Jesús era el Cordero de Dios. Ellos encontraron a Jesús y pasaron tiempo con él cerca del río Jordán. En consecuencia, su aceptación de este llamado de Jesús al ministerio no fue una reacción alocada o impensada, sino algo que habían considerado detenidamente. Sí. Y fíjate que me llama la atención algo, César. Jesús, y nosotros vamos a aprender ahora algo importante. Jesús era muy observador. Sí. ¿Verdad? Jesús no llegó de una vez y les dijo, sí, Jesús los observaba. Y entonces los vio que ellos estaban haciendo un trabajo que es común en la zona costera, ¿verdad? Que es pescar. Entonces Jesús compara el evangelio, la predicación, y les dice, ya no os haré pescadores, sino que ahora serán pescadores de hombres. O sea, vamos a pescar. Y cuando habla de pescadores de hombres, está hablando hombre y mujer. La transformación de pescadores comunes, César, de pescadores comunes a pescadores de hombres, es un proceso largo y lento. Pero Jesús
comprende muy bien que estos hombres no estaban, digamos, preparados en el momento. Por eso Jesús estuvo con ellos esos 3 años y medio para enseñarles cómo ellos iban a actuar. Y qué bonito que es Jesús, porque Jesús es un verdadero maestro. Jesús no es de los maestros que dice, bueno, César, ve a hacer tal cosa. Él va primero, te enseña y después tú ya ves. Es capacitado para eso. Capacitado, correcto. Ahora, algo interesante acá es que nosotros no podemos tomar decisiones por impulso, ¿no? Así es. Hay que considerarlo, porque la misma Biblia dice que cuando tú prometes algo a Dios y no lo vas a cumplir, mejor no lo prometas. Así es, no lo prometas. Hay que ser cautelosos. Hay que actuar con fe, pero también hay que de alguna manera tener los pies sobre la tierra, porque Jesús dijo, ¿quién se pone a construir una torre y no saca cuentas? Y no hace su presupuesto primero? Es, no hace cuentas. Por fe uno puede decir, la voy a construir, pero tampoco el Señor dice, no se trata así, hay que hacer cuenta, hay que ver la situación. O sea, hay que tener un equilibrio en eso, ¿no? Y me gusta porque Jesús, César, miran estos hombres algo importante, y es que cuando Él los llama, ellos aceptan el mensaje, ellos aceptan el llamado. Ahora, Jesús tiene, por decir así, César, como propósito capacitar a estos muchachos para que ellos puedan aprender o adquirir nuevas habilidades. Nosotros podemos pensar, no, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo ir a predicar de casa en casa, yo no puedo predicar, yo le puedo hablar a alguien así como amigo y le hablo, pero el Señor te pide que también aprendas nuevas habilidades. ¿Para qué? Para que puedas presentar el Evangelio, y eso es importante. Ahora, eso, tomando lo que dices, y que Jesús es observador, recuerda que Él conoce los corazones, ¿no? Así es. Entonces, Él sabía que estas personas estaban, qué sé yo, pensándola, tomar la decisión, o querían servir a Jesús, pero tal vez había alguna situación que se lo podía impedir. Y bueno, el llamado justo de Jesús, ¿no? Sígueme, porque Él miró en ellos la capacidad Así es. que ellos tenían o que podían desarrollar en su ministerio. Entonces, cuando Dios nos llama también a través de los llamados en el ministerio dentro de la iglesia, yo creo que lo mejor sería aceptar el reto en el nombre de Dios, ¿verdad? Y poder saber uno con el tiempo si lo puedes hacer o no, porque también, bueno, yo he tenido cargo dentro de la iglesia y yo digo, eso no lo vuelvo a agarrar, porque no es para mí. Pero en otras punto, áreas, por decir así, me he dado cuenta de que yo nunca pensé hacerlo y lo hago. Y lo hace. Yo creo que en este día, César, en este día domingo, donde Jesús dice, sígueme, yo creo que es importante que valoremos la invitación primeramente. Claro. ¿Verdad? La invitación de que Jesús... Ahora, tú decías algo importante. Estos muchachos no dijeron de una vez, vamos a seguir a Jesús. No fue una reacción alocada o digamos, de repente. No, ellos ya habían pensado, ya estaban pensando. Imagino que ellos dijeron, y si viene el Mesías y nos llama, ¿qué hacemos, Juan? Pues no sé, yo creo que debería... Pedro, porque era Pedro y Andrés los primeros. ¿Qué hacemos, Pedro, si viene el Mesías o Jesús nos llama? Yo creo que deberíamos de seguir. Y esa forma de estar tratando planteándose esas ideas, Jesús pudo haberlas visto en ellos. Claro. ¿Verdad? El interés que ellos tenían. Sí, recuerda que Jesús, como cuando llamó a Natanael. Así es. Y él le dijo, aquí un verdadero israelita. ¿Y cuándo me viste? Desde que estabas allá debajo de la higuera orando. Así es. Te escuché. Eso es importante. Entonces, Jesús no conoce más que nadie. César, dice aquí la pregunta, ¿qué ha sido llamado a abandonar para seguir a Jesús? O sea, ¿qué es lo que tú has dejado para seguir a Jesús? Porque seguir a Jesús tiene que ver con abandonar costumbres, con abandonar, puede ser vicios, y por abandonar muchas cosas que nosotros amamos, pero que a Dios no le agradan, ¿verdad? No, y a veces no son cosas malas, a veces son cosas buenas. Correcto. Pero, a mí por lo menos, hablaba con Lucas, mi hijo, estos días, y le digo yo, bueno, a mí me gustaba jugar mucho béisbol, ¿verdad? Y íbamos a formar una liga cuando estábamos ya por los 15, 16 años. Sin embargo, me puse a pensar de que los juegos se dan entre sábado, domingo. Entonces yo digo, no, como adventista no me va a funcionar. Entonces, definitivamente, desde un principio dije que no, para no meterme. Así es. Y tuviste que tomar esa decisión, claro, ¿verdad? Y te gustaba, entonces tú dices, no,
prefiero a mi Cristo, como dice el himno, ¿verdad? Sí, y por eso digo, no solamente se trata de cosas... De vicios y de cosas malas, sino también, como tú dices, como un deporte. Y también a veces unos abandonan, César, las carreras de licenciatura en la universidad por un sábado, porque no pueden estudiar un sábado, entonces abandonan eso. Y yo creo que lo mejor es seguir a Jesús, ¿verdad? De una manera sincera. Sí. Antes que pasemos al lunes, me gustaría comentar también que Jesús hace llamado, recuerda a Pedro y a Andrés, y también a Jacobo y a Juan. Entonces, pero Pablo, Jesús. Marcos los presenta como de dos estatus hablando económicamente, porque a Pedro y a Andrés no lo menciona con barca, como que no tienen muchos bienes, y a los otros sí, porque tenían hasta jornaleros. Uh-huh. Y entonces lo que quiere enfatizar aquí Marcos es que el llamado es para todos. Sea que sea, el llamado es para todas las personas, César, no importando su estatus social, ¿verdad? Así es. No importando si tú tienes dinero o no tienes, el llamado es para que tú vengas a... El llamado es el mismo, sí. El mismo. ¿Sí? Es correcto. Entonces, y ese es un punto muy importante, familia. A veces no solamente el evangelio es para los pobres, porque se ha visto de esa forma también, que los pobres, como ellos son pobres, pues ellos que van de... No, pero también es para las personas que tienen dinero, que también... No, o a veces cuando andas predicando, tú miras a alguien, qué sé yo, en un vicio, y tú dices, no, ese quién sabe, mejor no le digo nada. Sí. Y de una vez lo apartamos y no sabemos si él es el... Así es. Tenemos que tener eso en mente, de que el llamado es para todos los hombres, ¿verdad? Okay. Eso es importante. Bueno, pasamos al día lunes, César, donde dice un inolvidable servicio de adoración. Y aquí nos trasladamos, César, al culto, ¿verdad? Culto de sábado. De culto de sábado, correcto. Dice, lee Marcos 1, 21 al 28 y hace una pregunta. ¿Qué experiencia inolvidable tuvo lugar en la sinagoga en Capernaum y qué verdades espirituales podemos recoger de este relato? Bueno, los versículos, César, nos enseñan de que en esta ocasión Jesús, ¿verdad? Vamos a leer versículo 21 aquí. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, día sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesús entraba y enseñaba. Y ahora dice el versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, estos dos versículos, César, nos enseñan a nosotros de que Jesús tenía una manera diferente de enseñar. Y una manera que impresionaba o que impactaba la vida del que estaba ahí, en este caso del receptor, ¿verdad? El que estaba ahí, el oyente, se sentía más que impactado, atraído. ¿Qué hacía Jesús para que funcionara ese tipo de, que reaccionaran de esa manera? ¿Qué tenía Jesús? Bueno, recuerda que Jesús, dice la Biblia, hablaba como quien tenía autoridad, estaba seguro de lo que hablaba. Yo imagino que haber sido un sermonazo, ¿verdad? De esos que te llenan, de verdad. Y bueno, todo el mundo a la expectativa. Pero dice que de pronto en lo que Jesús está predicando y tiene la atención del público, de repente aparece un endemoniado que estaba dentro de la iglesia, estaba en el culto también. En el culto. Y entonces, bueno, Jesús tiene que expulsarlo, ¿verdad? De allí. Y el mismo demonio, antes de ser expulsado, reconoce la autoridad de Cristo. Y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios y nos vienes a atormentar. O sea, da como un testimonio a la vez. No, y me gusta cómo lo dice, porque es importante que nosotros podamos ver algo. Dice en el versículo 28, ¿verdad? Perdón, el versículo 24 para el contexto. Dice, diciendo, que es lo que tú decías, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. Ahora, este demonio, estos demonios conocían realmente a Jesús, quién era y de dónde había venido. Y dice, ¿has venido para qué? Para destruirnos. Y esto nos da a nosotros, familia, un detalle importante, y es que estos demonios saben a la perfección de que tienen un día en que ellos van a ser enjuiciados, un día donde ellos van a tener que, como dicen, entregar las botas. No hay nada que hacer ahí. ¿Por qué? Porque tomaron malas decisiones.
Algo que dice la lección de aquí del lunes es que uno cuando llega al templo, uno espera escuchar cosas solo santas, cosas sagradas, cosas que tengan que ver con Dios. Pero también nos dice esta lección que eso no es cierto, pues. Estamos viviendo en un conflicto como lo miramos en el trimestre pasado. Así es. ¿Verdad? Donde están las fuerzas del mal contra Dios mismo. Y entonces va a haber esta mezcla siempre, ¿verdad? Hasta que Jesús venga a esta tierra. Así es. Imagínate un endemoniado de la iglesia. ¿Quién pensaría en eso? Y algo importante, César, que Sí. nosotros podemos ver también, ¿qué sucede cuando una persona está en la iglesia y está distraída? Podemos verlo de ese punto. Tú estás en la iglesia, pero tu cuerpo, pero tu mente está pensando en otra cosa, estás viendo, qué sé yo, que está aburrido el culto, estás pensando en otra cosa, cuando realmente quien te está distrayendo es el enemigo. Y ahora con las redes y los teléfonos con internet Así por todos es. lados es algo típico ya, ¿verdad? Ya tal vez no vamos a hablar como hablaba este tipo de endemoniado, pero sí Satanás utiliza cualquier distracción. De repente en el culto te entra una llamada, te entra un mensaje que te llama la atención y te desconecta. Porque fíjate en esto que yo siempre me preguntaba, cuando los demonios hablaban dentro de la iglesia, ellos siempre reconocían a Jesús como dando testimonio. Entonces yo digo, ¿qué gana el diablo con dar testimonio acerca de Jesús? Como que está jugando al bando contrario. Pero al mismo tiempo, correcto, como que está dándole a Jesús su lugar, Sí, ¿verdad? pero no, él no hace nada para agradar a Dios. La hermana White dice en el comentario del deseo de toda la gente que el objetivo no era darle gloria a Dios, ¿verdad? Sino el objetivo era distraer a la multitud de la palabra que Jesús le estaba dando. Y lo logró porque la gente se quedó asustada, imagínate, con ese espectáculo ahí. Ya hasta se le olvidó lo que estaba en el tema que tenía Jesús. Así es. Hablando de esto del endemoniado, me gusta lo que la hermana Joya escribe en el deseo de toda la gente, porque dice que el hombre captó, de alguna manera identificó a Jesús y entonces él quiso pedirle ayuda a Jesús, o pensó hacerlo. Sin embargo, el diablo se le adelanta y habla en lugar de él. Pero dice el comentario que no hay una oración, por muy secreta que sea, que Jesús no la escuche. Amén. Y él captó ese deseo del endemoniado y por ese motivo expulsa al demonio, ¿verdad? Y lo saca acá. Y lo algo interesante es que Jesús no lo deja seguir hablando de él, sino que le dice, cállate. Tú eres el Mesías, guarda silencio. Pero ¿por qué Jesús le dice, cállate? Cuando humanamente hablando él necesitaba publicidad. ¿Verdad? César, pero me llama la atención también que, bueno, a pesar de que, digo a pesar porque debe ser un pesar que los demonios hayan tomado esa mala decisión de seguir a Satanás, pero dice Marco, el mismo libro de Marco, capítulo 3, versículo 11, y los espíritus inmundos al verle, dice, se postraban delante de él. Dice, y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Familia, un dato importante aquí, César, que me gustaría que compartiéramos. Los demonios, a pesar de su condición, a pesar de que ellos ya están perdidos, ¿verdad? Siempre han reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Siempre lo han reconocido. Y si nosotros, ahora que nosotros tenemos en nuestra mano, por decir así, la decisión de poder seguir a Jesús o no, deberíamos de por lo menos sacar eso positivo de los demonios. Ellos se están postrando delante de Jesús y lo reconocen como Dios. Y hay personas que no reconocen eso, César. Bueno, mi duda está en que si era por reconocerlo o era por desviar la atención de las personas. Mira, Jesús le dice que se calle, según el comentario acá en el último párrafo, y el lunes. Dice, el llamado de Jesús al silencio tiene sentido al considerar las connotaciones políticas propias de las expectativas mesiánicas de su tiempo. Era riesgoso ser el Mesías en ese entonces, porque la gente hablaba de un rey que iba a derrocar a los romanos. O sea, eso podía sentenciarlo a muerte. Ahora, recuerda cuando los discípulos iban a Emaús, después de la resurrección de Jesús, dice Lucas 24, 21, nosotros pensábamos que él iba a restaurar a Israel como nación.
Ellos Eso es lo que pensaron esperaban. de que era un reino terrenal que se iba a establecer en ese momento. Ajá, así es. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Mira el cuadro, Jesús está predicando, la gente está atenta, ¿verdad? Y de repente el diablo toma la voz y hace el escándalo, desvía a la gente. Y mira lo que dice acá el último párrafo, en la parte última del día lunes. Dice, las personas no necesitan solo saber de Jesús, sino también tomar una decisión sobre cómo responderán a su venida y lo que significa para ellas. O sea, la prédica estaba, el sermón estuvo bonito, por así decirlo, pero ¿Qué decisión tomaron? no se puede. Así es. Nos pasa a nosotros. ¿Y aquí predicó el hermano? Tremendo el Tremendo. sermón, bonito, pero ajá, ¿y cuál es tu decisión ahora? Porque no se trata solamente de oír, sino de te vas a ajustar a la palabra del Señor. Es como cuando nosotros damos, familia, las 20 lecciones que tenemos, ¿verdad? Y se las damos a una persona, pero al final dijeron, me gustaron todas las lecciones. O muchas personas dicen, bueno, yo recibo, el que me hable la palabra de Dios, yo lo recibo, venga quien venga, pero decisión ninguna. Ninguna. Pero eso no se trata solamente de información, se trata de tomar decisiones en esta vida para la vida eterna. Así es. De que podamos alcanzar la salvación que Cristo nos da. Y tú decías algo importante, César. Decisión es lo que nosotros necesitamos todos los días. Tú tomas una decisión para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Tú tomas una decisión para comer o para no comer, para hacer esto. Pero también necesitamos tomar una decisión para nuestra salvación o nuestra perdición. Porque así como nosotros lo entendemos, nosotros tenemos que entender que no solo basta saber que hay un Dios, que hay un hombre que vino, o un Dios que se hizo hombre, perdón, y que caminó aquí, que vivió una vida perfecta, que se entregó en la cruz del Calvario, murió, resucitó, está en el cielo, y basta. Y no hay una decisión. Pura información, eso. Correcto. Entonces yo me puedo saber toda la Biblia. Sin decisión. Sin decidir y estoy perdido igualmente. Así es, igual. Familia, necesitamos decidir ahora, porque el día de la salvación es hoy, no es mañana, es hoy. El espíritu malo reconoció en Jesús a aquel que tenía una estrecha relación con Dios. Eso reconoció. De que estaba ahí era el Hijo de Dios. Sí, y esto me recuerda, Néstor, que así como Dios nos conoce y nos identifica, también el diablo sabe quién es quién. Ah, es verdad. Siempre me gusta recordar el hecho de Pablo o de Simón en el libro de Hechos. Cuando aquel mago quería sacar los demonios en el nombre de Jesús, Dios de Pablo, dice. Que predicaba Pablo. Y entonces el demonio le dice, bueno, yo sé quién es Jesús, también sé quién es Pablo, y tú quién eres. Así es. El diablo sabe de qué lado estamos, aunque a veces ni nosotros sabemos. Es verdad, familia. Y tenemos que nosotros entender que Cristo quiere que también experimentemos una relación sincera, estrecha, íntima con nuestro Dios, César. De eso se trata la vida cristiana. Así es. Vamos a pasar al día martes, César, 9 de julio, más ministerio sabático. Recordemos que estamos ahora, César, en la iglesia. Sí. Salimos de la iglesia, ahora vamos ¿a dónde? A la comunidad. Ahora, estamos dentro del mismo día sábado. Correcto. No ha pasado. De Marcos capítulo 1, versículos 29 al 34. Aquí lo Jesús tengo. Jesús sale de la iglesia. Me imagino que Pedro lo invita a comer a su casa ahí, ¿verdad? Pero cuando llegan allá se da cuenta de que la suegra de Pedro está enferma. Ahora, tenía calentura, tenía fiebre, que para nosotros hoy puede ser algo sencillo, te tomas una pastilla ya, pero para el tiempo en que yo vivía era algo serio. Y era también algo difícil de identificar qué era, porque algunos eruditos mencionan que pudo haber sido alguna malaria, también que pudo haber sido un paludismo, porque entendemos que era una fiebre, y Lucas, César, dice que era una gran fiebre. O sea, sí, y no había cómo identificarlo porque no había laboratorio. Correcto, no había laboratorio. Dice el comentario, era recuperarse o morir.
Era algo Así serio, es. por eso te decía. Pero me llama la atención, César, algo importante, familia, que nosotros debemos de aprender en esta lección. Dice el versículo, César, 29, de la siguiente manera, dice así: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Pedro estaba, como dice, acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. ¿A quién le hablaron? A Jesús. Claro. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer, familia, es, como hicieron estos muchachos, experimentar la confianza en Jesús, irnos a Jesús. Ellos se fueron a Jesús, los discípulos demostraron esa confianza y le dijeron: maestro, la suegra de Pedro está gravemente enferma. Y Jesús, que estaba comenzando su ministerio, ¿qué va a decir? No, ahí no, vamos, y fueron, ¿verdad? Así Y es. podemos leerlo ahí, César. Sí, dice que en el segundo párrafo, lo que en ese tiempo, hablando de la enfermedad, solo daba dos opciones: recuperarse o morir. Y ellos le hablan a Jesús de la enfermedad, y Jesús toma a la suegra de Pedro de la mano y se pone en pie, y la pone en pie, perdón, e inmediatamente comienza a atender las necesidades de ellos. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Verdad? Que quienes han sido salvos y sanados por Jesús sirven a otros como resultado. Así es. En otras palabras, la mejor forma de agradecerle a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas es sirviéndole a Él y sirviendo a A otros, claro. ¿verdad? Porque el servicio es vamos a ponerlo como, iba a decir una regla de cristiano, pero no, el servicio tiene que ser un principio, ¿verdad? O un O resultado. un resultado también, porque recordemos que Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y es lo que Jesús hizo durante su ministerio, servirle a todas las personas que Él pudo haber encontrado en el camino, ¿verdad? Okay. Sigue diciendo la lección que versículo 32, cuando se ocultó el sol, ¿verdad? Ya termina sábado y comienza la semana. Dice que le llevaron muchos enfermos para que Jesús lo sanara. Dice que el comentario: el hecho de que el escritor del Evangelio no diga a sus lectores que la gente esperó a causa de las horas sabáticas para recién entonces acudir allí, indica que él daba por sentado que ellos sabían acerca del reposo sabático. ¿Okay? Los lectores observaban el sábado, esperaron hasta ese día, si no hubieran llegado inmediatamente después de la iglesia. Así es. César, y en el sábado, o mejor dicho, el sábado no impedía que Jesús pudiese hacer esas obras de sanidad, porque el sábado, familia, es un día para que nosotros podamos salir a visitar enfermos, a llevar una oración, a llevar algo, porque de eso se trata el sábado. O incluso Jesús iba a pasar la tarde con la familia de Pedro. No iba, como dicen algunos, es que el sábado después de culto vamos a dormir. No, familia, eso es un mal preconcepto que se nos ha dado a nosotros. Incluso hay gente que dicen que nosotros no nos bañamos en sábado y que no comemos. Y quiero decirles que es el día que mejor lo pasamos porque comemos tranquilo, en hermandad, comemos bien, con tiempo y todo, porque durante la semana pues es difícil comer por el trabajo. Pero ya una vez que se oculta el sábado, ¿qué pasa, César? Bueno, que termine el sábado. Empieza la nueva semana y dice el comentario que toda la ciudad se fue donde estaba Jesús. Bueno, no toda, ¿verdad? Sí. Lo dice como para agrandar el asunto, utilizando la hipérbole, ¿no? En la narración. Ahora mira lo que dice los últimos dos párrafos. Durante horas y horas llegaban y se iban, porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire de voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado. Mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él, su corazón se conmovía de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Qué lindo, ¿verdad? César, y es que nosotros deberíamos de ver a las personas como Jesús las miraba. Imagínate que Jesús dice que Él pensaba en la felicidad de esa persona, sí, ¿verdad? En el alivio de esa persona.
César, no es fácil estar en una cama, no es fácil que estés pasando un momento difícil de enfermedad. Y Jesús, como hombre que estuvo en esta tierra, en ese momento, en algunas pasajes de la Biblia dice, se conmovió o tuvo compasión, ¿verdad? Es algo Ahora, no se trata solamente de conmoverse, sino que puedo hacer yo para correcto, aliviar, porque de la acción, sí, de cómo voy a reaccionar. ¿Me quedo de brazos cruzados o comienzo a hacer algo? ¿Verdad? sí, porque si que me digan pobrecito César que tiene cama no me sirve de mucho. Así es. Por eso Jesús nos da algo importante aquí, César. En esta lección Jesús dice, y así lo va a decir, atiendan las necesidades de la comunidad, de los que están necesitados. Siempre he dicho que nosotros tenemos algo que dar, César. Así es. ¿Verdad? Ahora mira, es algo aquí que me llamó la atención y me puse a pensar. Dice de que la gente llegó hasta entrada la noche, ¿verdad? Sí. Bueno, te leo aquí el comentario porque le explica mejor la hermana. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Imagínate, buenas horas, perdón. Sí. Ya era muy avanzada la noche, cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado un largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, ¿qué pasó? El Salvador dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El deseo de toda la gente, página 230. Qué tremendo, César. Imagínate. Podemos imaginarnos a qué hora terminó Jesús de toda esa actividad. Hace medianoche, ponele. Medianoche. Y después levantarse, dice, aún muy oscuro. ¿Qué es muy oscuro? 3, 4 de la mañana. Si fuera ahorita son como las 4 de la Sí. mañana que no ha amanecido. Así es. Imagínate ahora, nosotros nos acostáramos a las 12. Decimos, bueno, mañana voy a pasar de viaje. Voy a recuperar mi A las sueño. 8. Pero Jesús tenía algo claro. Él mismo lo dijo, cada día tiene su propio afán. Así es. El día había sido largo, pero ahora necesitaba otra vez la fuerza y la dirección de su Padre para comenzar el nuevo día. Y es lo que a veces nosotros nos perdemos, ¿verdad? Esa bendición de levantarnos temprano por el mismo cansancio. Así es. Así que, bueno, tenemos que aprender esto de Jesús, ¿verdad? Aunque estemos muy cansados, siempre no descuidemos nuestro encuentro personal con Dios en las primeras horas de la mañana. Eso es importante. Por eso me gusta aquella cita, César, de Camino a Cristo en la página 70 que dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Ese tiene que ser tu primer trabajo, levantarte, orar, meditar. ¿Por qué, César? Porque el día miércoles de la lección nos dice que ese era el secreto de Jesús, del ministerio de Jesús. Así es. ¿Verdad? Y vamos a verlo ahora. Dice, lee Marcos 1:35 al 39, donde dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Verso 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Ahora, algo importante, César, que Jesús nos manda es que salgamos de la zona de confort. No estaba bien Jesús en la casa de Pedro. Sí. Ahí estaba bien. Pero es que ya había predicado ahí. Ya había predicado. Pero él dice, imagínense, por eso le digo que ahora Jesús dice, como ya predicamos aquí, no me puedo quedar aquí ahora, aunque estoy cómodo, pero mejor vamos a predicar a otro lado. O sea, siempre pedirle al Señor que nos dé dirección a qué campo ir a predicar, ¿verdad? Eso es importante. Sí, porque imagínate que si hubiera quedado en Capernaum, probablemente todos ya estaban sanos, ¿verdad? Todos ya habían recibido el pan espiritual. Así es, y habiendo personas por otro lado que no habían escuchado, era necesario expandir más allá de la frontera, digamos, hasta ese momento, y Jesús así lo hizo. Y esto nos llama también a nosotros a no hacer las cosas en el mismo lugar. Así es. Hoy lo hicimos en iglesia, mañana lo hacemos en una cuadra y en la próxima, de manera que toda
la comunidad escuche. Busquemos un hogar donde hacer una reunión, ¿verdad? Una semana de oración, una semana de campaña. Siempre es importante eso. Me llama la atención la pregunta que hace César aquí. ¿Qué importantes lecciones pueden ser traídas de lo que Jesús hizo aquí en el relato de Marcos 1, 35 a 39? Bueno, número 1, muy de mañana tenemos que levantarnos ¿a qué? A orar, a pedir la dirección de Dios y que el Señor sea quien dirija nuestra vida durante ese día. Y en segundo lugar, César, procurar que ese lugar donde nos vamos a levantar esté solo, un lugar apropiado para que nosotros podamos estar en conexión con Dios. Si es posible, vaya sin el teléfono, porque cuando usted va con el teléfono, entró una notificación de cualquier aplicación que llegue, ya te metiste ahí, ya te distraíste. Ya interrumpiste. Que lo lleve en modo de avión para que no le entre nada. Correcto, sí. Porque también el móvil es importante porque nosotros tenemos como, ahora con la tecnología, ahí está la Biblia, ahí está el himnario, te pones a cantar, ¿verdad? Los comentarios. Y los comentarios bíblicos. Entonces, pero es importante que nosotros tengamos presente que estamos en el momento de la comunión con Dios y que eso no podemos cambiarlo por nada y que nada puede interrumpirlo. Y número 3, César, Jesús oraba con frecuencia y con eficacia. Dos cosas. No era de vez en cuando que Jesús iba ahí. No era que, bueno, hoy es miércoles, hoy voy a oír el culto. Hoy es domingo, no. Con frecuencia, siempre lo hacía. Y podemos leer el comentario, como dice César. Sí. Dice acá que, bueno, el segundo párrafo, a lo largo de los evangelios se nos presenta a Jesús como una persona de oración. Lo dice Mateo, Marcos y también Juan. Este parece ser uno de los secretos del poder del ministerio de Jesús. La oración. Bueno, Lucas 6:12 dice que pasó toda la noche orando, algo que nosotros difícilmente vamos a hacer. Así es. Pero mira, Néstor, fíjate que aún en esta práctica podemos caer en la rutina. Y entonces la misma momento de oración no puede ser tan provechosa. Fíjate. Es lo que dice el comentario. Muchos cristianos han establecido momentos específicos para orar, ¿verdad? Pero esta práctica es correcta y provechosa, pero también se puede volver una rutina. Algo que se hace a veces hasta sin pensar. Una manera de salir de un molde preestablecido es cambiar ocasionalmente el momento dedicado a orar o orar durante más tiempo, ¿verdad? El punto es no encerrarse uno mismo en una especie de fórmula invariable. De tal manera que oramos, pero a la vez no oramos, porque decimos siempre lo mismo, o porque no lo tomamos como alguna plática con Jesús, sino que ya tenemos ya todo lo que le vamos a pedir, porque eso es lo que hacemos a veces. Solo el principio, pero, Señor, te pido esto, te pido lo otro, cuando deberíamos de, como tú decías, establecer una conversación, ¿verdad? Ajá. Porque eso es, la oración es una conversación. Jesús dijo que nosotros tenemos que expresarle al Padre, que lo llamemos Padre y que podamos nosotros como hijos hablarle abiertamente, decirle, Señor, mira, hoy son las 4 de la mañana, dirígeme, quiero hacer esto, pero ¿tú qué piensas? Dirígeme, porque hay que poner los planes en las manos de Dios, César. No es solamente que tú vas a decirle, Señor, gracias por este día, cuídame, bendíceme, bendice mi familia, mi trabajo y me voy, ¿verdad? Ahí no hiciste una oración. Sí, porque también se trata, como tú dices, de poner los planes. Señor, tengo pensado hacer esto. ¿Qué piensa usted? Bueno, si es su voluntad, pues ayúdeme a que esto se concrete, si no, pues de alguna manera intervenga usted, ¿verdad? Correcto. De tal manera. Y me gusta, César, porque una vez yo tuve y lo voy a compartir aquí con ustedes, recuerdo, César, que hace como unos 7 años, para un 23 de junio, me acuerdo, un muchacho me dice, ¿te acuerdas aquel camión de cajón que tenía? Entonces me dice él, fíjate que hay un viaje, quiero que me hagas. ¿De dónde? De aquí de Chinandega al Viejo, me dice. Te voy a pagar, me dice, 15,000 pesos. Pero a mí me llamó la paga, 15,000 pesos si es del Viejo. Son 3 kilómetros. Sí, le digo 3 kilómetros. ¿Y qué es lo que vas a transportar? Son unas bobinas, me dice, de chatarra, me dice, que las voy a mover. Y entonces le digo yo, bueno, está bien, pues, porque digo, tal vez es que es pesado, pues, lo voy a mover, pues. Entonces, eso me dice, mañana en la mañana. Eso fue un 22 y el 23 íbamos a hacerlo en la mañana. La cuestión es que yo me levanto temprano y lo llamo, ¿estamos listos? Entonces nos vamos al lugar y me dice,
parquéate aquí, me dice, como 2 cuadras antes del lugar. Me dice, vamos a entrar ahí, me dice, pero es que no está el que cuida, que es el que tiene que estar encargado. Luego, y no me van a dar remisión ahí de salida de entrar, porque era una empresa. No, me dice que vamos a entrar por atrás. No, Leo. Pero antes de eso, recuerdo, César, que yo, cuando enciendo el camión, yo le oro al Señor y le digo, Señor, yo no sé a dónde voy a ir a traer esto que están pidiendo, estas bobitas, Leo, pero yo quiero que tú me orientes y si es algo peligroso, a la primera señal que tú me mandes, yo desisto y me voy. Ya cuando él me dice que es que había entrado por atrás, yo ahí, ¿qué iba a hacer? No iba a esperar hasta que llegara allá, ¿verdad? Yo nomás si toda la señal le dije, bueno, te dejo, nos vemos y me regresé con mi camión. Bueno, resulta que buscaron otro camión, César, y los agarraron. El producto era robado y entonces el hombre que buscaron preso con el camión y todo, yo digo, la sangre de Jesús. De la que me salvó. De la que me salvó el Señor. Tampoco deseo que el Señor que estaba pues en ese momento, pero porque también estaba buscando, ¿verdad? Claro. La manera Pero vamos a que el Señor, César, responde tu oración. Fíjate que hay un pensamiento que se me viene ahorita a la mente, no recuerdo el libro, pero el Espíritu de Profecía dice que debemos orar, porque es cierto que Dios conoce todo y controla todo, pero hay cosas que no van a suceder a menos que oremos. Es verdad. Porque eso estamos encomendándole, dándole al Señor el permiso para que actúe en nuestro favor. Es que eso está como César, ¿tú te acuerdas del mensaje que llevó Jonás a Nínive? ¿Cuál es el mensaje que dio? Jehová en 40 días va a destruir esta ciudad. Ese fue el mensaje. Ahora, algo que dijiste tú, el Señor controla todo, pero hay cosas que no van a pasar si tú oras. ¿Qué hizo el pueblo? Se arrepintió. Se arrepintió y oró y clamaron y todo. ¿Y qué hizo el Señor? Se conmovió de ellos. ¿Ya? Ahora, Dios conoce el arrepentimiento genuino que nosotros debíamos de experimentar. ¿Y entonces qué pasó con la ciudad de Nínive? No la destruyó. ¿Por amor a qué? Por amor a ellos que se convirtieron a Él. Por eso es importante lo que toca de leer. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una parte aquí en la tierra para hacerla, ¿verdad? Así es. Bueno, y si para Jesús era tan importante orar, ¿cómo debe ser para nosotros? Más para nosotros, que somos pecadores, ¿verdad? Y más débiles que Él. Por lo tanto, debe ser una necesidad en nuestra vida, un privilegio también poder platicar con el Señor. Bueno, vamos a pasar el día jueves. ¿Puedes guardar un secreto? Y es una pregunta. Ajá. Dice, lee Marcos 1:40-45, dice de la siguiente manera, César. Vino a él un leproso rogándole, e hincada de la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, versículo 41, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Versículo 45, pero él comenzó ¿a qué? A publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Por qué tenía que guardar el secreto este leproso? Es extraño, como te digo, porque Jesús necesitaba expandir el evangelio. Yo creo que para nosotros hubiera sido mejor que el hombre saliera gritando que Dios lo había sanado, porque así nos iba a ayudar a expandir, valga la redundancia, del mensaje, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hay unos detalles que tenemos que ver antes, y es que cuando el leproso va donde Jesús, él sabe que lo puede limpiar. Él sabe quién es, o sea, reconoce al quien está delante de él y le dice, Señor, si quieres. Yo sé que puedes, sí, pero si quieres. Y me llama la atención que este hombre, César, dice que se hincó, ¿verdad? Se inclinó, se rodeó, dice la palabra aquí, que hincada de la rodilla, o sea, se arrodilló delante de Jesús, reconociéndolo, como tú dices, ¿sí? como alguien superior, como un Dios. Ahora mira, bueno, Jesús, como dice la lección, él está interesado en ayudarnos,
Pero Levíticos 13 dice que tú no podías tocar a un leproso, porque entonces eras inmundo. No, y que la letra se te transfería a ti, César. Sí, pero bueno, además de eso, con solo que tocaras el utensilio, la ropa o cualquier cosa de ello, así es. Tú te convertías en inmundo, ¿verdad? Pero Jesús no le pone mente a eso. Ahora, Marcos aclara que Jesús toca al hombre completamente, pero que Jesús no se contamina porque más bien ese toque hace que el hombre se purifique. Qué interesante, ¿verdad? Ese detalle, porque el poder que Jesús tiene, ¿verdad? Es un poder sanador y sin importar Jesús. Pero es que algo importante que nosotros no podemos dejar pasar por alto, César, es que Jesús estaba con la unción del Espíritu Santo en su vida. Y Él venía a manifestar las obras de su Padre. ¿Y cuáles son las obras de su Padre? Bueno, Dios el Padre, familia, quiere vernos sanos a nosotros. Quiere vernos con Él, quiere vernos salvados. Y Jesús vino a reflejar el carácter amoroso de su Padre. ¿Sabes? Me llama la atención, César, que aquel que tenía lepra era conocido como alguien que había pecado y que ese era el resultado, ¿verdad? O la paga divina, por decirlo así, que Dios te había castigado. Cuando nosotros tenemos que entender que son consecuencias o resultados, ¿verdad? Del mismo pecado, claro, pero no es que Dios te está castigando. Claro, es como todos nos enfermamos, creamos o no en Dios, todos morimos, creamos o no en Dios. Así es. Es algo que tenemos que afrontar porque estamos en este mundo de pecado. Bueno, Jesús manifiesta su poder, ¿verdad? Y entonces ahora le dice que se calle, que no le diga nada. Pero esa era misión imposible, ¿no? No podía callarse. Primero, al hombre lo conocían. Y de repente lo miras ahí. Y lo miras sano. Sano. Lo primero que va a hacer es, ¿y qué pasó, hermano? Contame. Y el hombre también emocionado, no podía callarlo. No podía. Pero y es que algo importante, César, es que cuando Jesús pasa por la vida del ser humano, algo pasa, ¿verdad? Y tú no puedes quedarte callado como tú dices. Y algo que me gustó, familia, de Jesús, es que Jesús tampoco pasa por encima de las ordenanzas de Moisés, porque le dice, ve al sacerdote, ofrece lo que tienes que hacer, la purificación al sacerdote, como lo mandó Moisés. O sea, que Jesús, en su forma humana y como Dios, ¿él qué cosa? Exaltaba la siempre palabra. Se apegaba a sus palabras. Siempre. Nunca pasaba por encima de ella. Nunca. Y que podía hacerlo, por decirlo así. Claro. Podía hacerlo, pero él dijo no. Porque la palabra es la que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Así es. Es importante eso. Mira lo que dice aquí, César. El leproso confía en que Jesús puede limpiarlo, como tú decías, ¿verdad? Pero dice ahora abajo, sin embargo, Jesús es movido por la compasión y toca a ese hombre. Se compadeció de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, así lo quiero. Es decir, que la respuesta de Jesús fue una respuesta, César, animadora, una respuesta bondadosa, una respuesta llena de misericordia. Imagínate que le dice, sí, yo quiero sanarte. Imagínate escuchar eso de Jesús. Familia, no dejemos de pedirle al Señor, Señor, haz algo en nuestra vida, porque el Señor está dispuesto a hacerlo. El Señor no se ha alejado de nosotros, somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. Sí, bueno, Jesús le dice que no le diga por un motivo, dice acá el comentario. Esa posición, bueno, Jesús se manifiesta en favor de lo que Moisés enseñó, como tú decías. Sí. Esa posición está en marcado contraste con los dirigentes religiosos, quienes en pasajes como Marcos 7, Marcos 12, Marcos 10, desvirtúan el propósito original de las enseñanzas que Moisés dijo. Ahora, si él contaba su curación, esto podía perjudicar la decisión del sacerdote en contra de Jesús. En contra de Jesús. Tú sabes que ellos traían algo porque Jesús le estaba quitando el pueblo, ya no lo seguían tanto, entonces Jesús quería mantener eso como al mínimo, ¿no? Ahora, el otro problema es el último párrafo lo dice, el leproso sanado parece no entender esto. Y el desobediente. Él quiere ayudar de alguna manera. Es que Jesús es demasiado modesto, dice, le voy a ayudar. Sí. Entonces, comienza a regar la noticia y ahora impide a Jesús entrar abiertamente en los poblados para realizar su ministerio. O
De alguna manera, esa proclamación fue más bien en contra del ministerio de Jesús. Sí, y puede ser principalmente, César, por, digamos, las costumbres que ellos tenían y por lo que estaba escrito en la ley de Moisés, ¿verdad? Pero Jesús, familia, no había nadie que pudiera detenerlo porque él venía ¿a qué? Él venía a servir. ¿Y qué hizo con el leproso? Con el leproso lo sanó en su servicio, ¿verdad? Eso es importante, César. Es maravilloso eso. Jesús todavía sigue atendiendo nuestras necesidades y nosotros no podemos buscar en otro lado lo que tenemos aquí, porque Jesús quiere darnos todo, familia. Vengamos a Jesús, sigámosle, dejemos todo eso que nos está separando de Él, todo eso que nos está haciendo daño, que nos está haciendo sufrir, que nos está haciendo perder la salvación y sobre todo que está dañando, César, no solo nuestra vida, sino la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de la sociedad, de la comunidad. Y el pecado, eso es lo que ha venido a hacer. ¿A qué? A destruir todo lo que tenemos. Pero Jesús vino a salvar y a restaurar eso. Hay una pregunta en la parte del jueves, dice, ¿cómo podemos ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del Evangelio, independientemente de cuán buenas sean nuestras intenciones? Es importante que nosotros entendamos algo, César. Cuando habla de cuidadosamente, me imagino o se me viene a la mente que tenemos que hacerlo de manera que las personas no se sientan tan repeladas. Es cierto, hay que hablar como se debe contra el pecado, pero hay personas que no están listas para que tú le lleves una palabra de exhortación, porque puede haber dos reacciones. O cree la palabra y se arrepiente, o se llena de ira y te ataca, porque hay personas que así son, César. O saberla decir, sencillamente, utilizar las palabras adecuadas. Ahora, acuérdate que en un episodio en el libro de San Juan, capítulo 6, dice que cuando el apóstol Pedro dijo, dura esta palabra, dice que muchos se fueron. Y Jesús le preguntó a los discípulos, ¿ustedes saben también? Porque Jesús les habló, como dicen, directo. Y les preguntó a los discípulos, ¿ustedes se van a ir? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Y a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, tenemos que ser, como dicen, cuidadosos. Bueno, día viernes, César, 12 de julio. Sí. Dice ahí, ¿qué cuadro de Jesús presenta Marcos? Número 1, Jesús tiene autoridad para llamar a los discípulos y quienes son llamados responden. Número 2, Él es el santo, en contraste con los espíritus impuros que están a las órdenes de Satanás. Número 3, hay una gran batalla que está teniendo lugar entre las fuerzas del bien y el mal. Y Jesús tiene más poder que los demonios. Y número 4, Jesús siente compasión por los enfermos y los ayuda, tocándolos aún cuando nadie más lo hará. Amén. Bueno, y la hermana Joy nos da un comentario de lo que estábamos hablando acerca de la situación del endemoniado. Sí, me gusta esta cita que aparece en el Deseado de toda la gente, página 226-27. Dice, aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El demonio ejercía todo su poder para retener el control de su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a perder su vida en la lucha contra el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. ¿De dónde sacó Jesús toda esa valentía, por decir así, toda esa fuerza? De la comunión que tuvo con su Padre durante esos 40 días y 40 noches en el desierto, César, orando y en una consagración viva. Y cuando él sabe, fíjense que yo digo que Satanás es bien bruto. ¿Sabes por qué? César, es que ¿sabes por qué? Mira, no sé, Jesús viene de 40 días de estarse, como dicen, consagrando y llenándose de todo el poder del Espíritu Santo. Y viene pensando que es que está débil. Viene pensando que es que lo va a agarrar, como dicen, dormido en la palmera. Si viene con toda la esencia, César. Bueno, recuérdate que él también era humano, ¿no? Sí. Y sintió hambre, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, él que recuerda que Satanás tampoco no va a perder ni una oportunidad. Así es.
Él va a pelear hasta el último momento de su vida, y el mismo Apocalipsis lo dice, y lo decíamos en el trimestre pasado. César, pero hay que acordarte que el libro de Santiago dice: someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá a vosotros. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Se estaba sometiéndose a Dios. Claro. Y cuando Satanás se le presenta, lo resiste. Sí. Y después, ¿qué le dijo? Vete de aquí, Satanás. Y salió volado el hombre. Bueno, este era el último párrafo de aquí el viernes. Dice: Piensa en lo que podría ser una agenda manejable de cantidad de tiempo dedicada a la oración y al estudio de las Escrituras. Dos cosas Encuentra importantes. un esquema que te dé resultado y dedica tiempo a desarrollar un espíritu apacible, guiado por el Espíritu y la palabra de Dios. Amén. Dos cosas importantes, la oración y el estudio de la palabra. Es que nosotros no podemos venir a abrir este libro, César, sin pedir, ¿verdad?, la sabiduría divina. Necesitamos orar antes de abrir esta palabra. Ahora, esta palabra, familia, que tenemos ahora y que la podemos tomar a cualquier momento, gracias a Dios, tenemos libertad religiosa ahora. Aprovechemos el tiempo para estudiar la palabra de Dios, que eso será nuestra armadura, dice el apóstol Pablo, César. Así es, y usted que mejor conoce su tiempo, busque un momento adecuado, ¿no?, para la oración y para el estudio de la Biblia. Y usted que tiene su casa, también haga un lugar asignado, como tú dices, un lugar bonito para que usted diga: este es el cuarto de oración que tendré de ahora en adelante, ¿verdad? Así como Jesús. ¿Saben? Me gusta mucho Lucas en el capítulo 22 dice que Jesús llegó al Monte de los Olivos, dice, como solía, o sea, que era su costumbre. Ya ese lugar estaba asignado para Jesús. Su lugar favorito de oración. Ese era su lugar favorito de orar. Entonces, nosotros, al igual que Jesús, debemos, ¿qué cosa? También asignar un lugar para nosotros. Qué lección más linda esta. Bueno, llegamos al final de la lección número 2, ¿verdad, César? Un día en el ministerio de Jesús. Recordemos el llamado, recordemos que necesitamos también atender este llamado y lo que podemos hacer en favor de las personas. No nos perdamos la lección número 3, César. Tiene como título: Controversias. Controversias para el sábado 13 de julio. El sábado 20 de julio. 20, perdón. Para el sábado 20 de julio del 2024. Okay. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar, César. Así es. Querido Dios y Padre amado, Señor, gracias te damos porque hemos estudiado esta segunda lección, Señor, y hemos visto a Jesús en toda la actividad durante su ministerio, comenzando ese ministerio, Dios. Ayúdanos para que podamos ser nosotros seguidores de como Jesús, Señor, de poder seguir en lo que Él hacía. Ayúdanos para que podamos tener un tiempo específico para la oración, un tiempo específico para visitar personas y hablarles acerca del poder transformador y el poder sanador que tú tienes, oh Dios. Instrúyenos, Padre eterno, prepáranos, bendícenos, ayúdanos para que podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Padre, te pido por cada persona que está viendo este programa, que sea usted, oh Dios, supliendo cada necesidad y que ellos también puedan, Señor, que ellos puedan experimentar, Señor, una relación íntima, sincera contigo, que ellos puedan ser llenos del Espíritu Santo también. Padre, gracias te damos por ser nuestro Dios. Gracias te damos por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así es, familia. Dios les bendiga. Recuerden suscribirse y compartir este material de Escuela Sabática Fácil.